Comienza nuestro tiempo de testimonios. ¿Se han parado a pensar qué explicación le da la Iglesia a las apariciones de la Virgen? ¿Qué hace ante la posibilidad de un milagro? ¿Qué pasa con los exorcismos? Bueno, pues existen personas poseídas y para hablar de muchos temas vamos a hablar con el padre Rafael Pérez. Padre, buenos días. Hola, Inma. Salva, yo necesito una ficha que me he dejado para ahí. Sí, para poder presentar a nuestros invitados. La Iglesia ha permitido que tú estés hoy con nosotros, ¿no es así? Y que vengas a dar respuesta a todas las cuestiones que te vamos a preguntar. Estoy tuteando, perdón. No, sí, me parece muy bien. Es que eres tan joven, hijo mío. Yo también te voy a tutear. Ah, gracias. No, que me ha llamado la atención lo de la Iglesia ha permitido, como si la Iglesia prohibiese que habláramos No, pero digo yo, quiero decir que, no sé, que en principio piensas que en muchas cuestiones nos manifestáis, ¿no? Y entonces... Hay que manifestarse porque hay que estar en la sociedad y es lo que a la gente le preocupa. Bueno, yo te lo agradezco. Y por eso estoy aquí. Sí. Claro que sí. Tenemos en gradas a Fran Contreras, quiero que lo conozcáis. Fran es periodista, es escritor de libros como Casas Encantadas, Fantasmas de Edad y, por ejemplo, Enigmas Pendientes, ¿no es así? Por ejemplo. Por ejemplo. Es experto en fenómenos paranormales y va a acompañarnos hoy durante todo el espacio. Bien hallado, Muy gracias. atento como todo. Gracias. Bien, Rafael, ¿qué hace la Iglesia? En la Iglesia sí se detecta la posibilidad, por ejemplo, de que en algún lugar aparezca la Virgen. De entrada, callarse. De entrada, observar y con el tiempo, hablar. ¿Se calla? Se calla, observa, a ver si realmente eso tiene visos de realidad, sí. Si no es una tomadura de pelo, porque hay muchos chantajistas en torno al tema este de... Sí, me acuerdo ahora, se me viene a la cabeza el tema de la Virgen del Escorial, que aparece... Y luego también hay desequilibrios emocionales, mentales, gente que con el tema religioso se le va la pinza, nunca mejor dicho. Y entonces en ese sentido la Iglesia es muy prudente, observa, deja pasar el tiempo, dependiendo de la manifestación de esa aparición, pues... presunta aparición, quizás podríamos jugar con esas palabras, va observando cómo evoluciona, cómo camina esa, digamos, esa manifestación religiosa y luego ya dice, si tiene que decir que esa es otra, ¿no? Porque la Iglesia no tiene que hablar siempre sobre todo y de todo, pero si en un momento determinado tiene que hacerlo de forma implícita, no explícita, pues permite el culto público. Rafael, ¿qué casos ha reconocido la Iglesia? Pienso ahora, por la ejemplo, Virgen sí ha estado en... Fátima, Lourdes, el Pilar de Zaragoza, por hablar de realidades cercanas o que nos pueden sonar un poco más. ¿Y qué requisitos se han dado? Requisitos básicamente 2 o 3. Primero, lo que te he dicho, un proceso de prudencia, de discernimiento. Segundo, que lo que allí se dice o allí se manifiesta no vaya contrario a la fe católica. Digamos que de alguna forma no entre en contradicción con los principios de fe. Y tercero y último, que de alguna forma sí haya un reconocimiento explícito por lo que se llama la Iglesia local. Es decir, el obispo que está cercano, hay una especie como de tribunal que reconoce si realmente esas personas están equilibradas emocionalmente, si lo que allí está ocurriendo tiene visos de realidad, si los milagros que se dicen que están asociados a esa aparición realmente son tales o son una tomadura de pelo. Es decir, para entendernos hay prudencia, un tribunal y un reconocimiento implícito, que no explícito. Padre Rafael, el Palmar de Troya en Sevilla, bueno, pues fue otro de los lugares conflictivos. Se creó un papado, incluso a partir de una teórica aparición. ¿La Iglesia cómo actuó? Es que nunca... Ahora, a partir de hoy, podemos ser nosotros amigos, pero ayer yo no te conocía. Entonces, al no conocerte, no puedo hablar de ti. Es decir, no hubo nunca una vinculación... Bueno, pero en este caso... Si sales, por ejemplo, en el escaparate en la tele, hay mucha gente que no te conoce y que puede llegar a lo mejor a tenerte cariño, aprecio, ¿no? O a tener dudas, ¿no? Incluso en el sentido de decir qué hay de verdad o qué no hay de verdad, ¿no? Claro, pero es que la Iglesia tampoco es lo que te decía, no tiene por qué estar continuamente diciendo esto sí, esto no. Tiene que posicionarte en torno a los Hare Krishna, pues no necesariamente, ¿no? Con el Palmar de Troya ha pasado algo similar. Pero es una iglesia, Rafael, que tiene un patrimonio de 24 millones de euros. Vete tú a saber por qué está eso ahí. Yo no lo sé, lo desconozco. Es como si habláramos a lo mejor de otras realidades de las que hay en Andalucía, ¿no? O sea, no os interesa. A mí no. Fran, ¿a ti sí? Claro, y desde muchos puntos de vista. Bueno, la Iglesia no reconoce ninguna aparición mariana. Reconoce el culto en los lugares, y solamente en 3.
Fátima, Lourdes y en 2 pueblecitos de Bélgica. Estamos en un país mariano. La primera aparición, técnicamente bilocación, la capacidad de estar en 2 sitios a la vez, fue en el Pilar, con la Virgen del Pilar, en el año 40. La Iglesia se mantiene respetuosa. En el caso del Palmar de Troya, que es lo que ocupa, bueno, el Papa Clemente, ya fallecido, lo que montó fue un gran cisma. Están excomulgados, la catedral que están viendo los espectadores, ahí le tenemos en imagen, lo que monta es una nueva Jerusalén. El Palmar de Troya, bueno, originariamente son 4 niñas las que tienen una serie de visiones en una finca del Palmar. Originariamente lo que ven es una especie como de animal verdoso. A la semana aquel lugar se convierte en epicentro de todo tipo de milagrería, con más de 100 videntes que dicen tener contacto con toda la corte celestial, Jesús, la Virgen, y el que coge el protagonismo y quien coge o afán de protagonismo es el Papa Clemente, con esos estigmas que podemos ver en las imágenes. A partir de ahí surge lo que estamos viendo en pantalla. Todo un movimiento religioso con unas ingentes cantidades de donativos de dinero que hacen que tengan ese patrimonio económico, sobre todo venido de Estados Unidos, con muchas propiedades en Sevilla y en otras partes de Andalucía. No es el único caso, están excomulgados por parte de la Iglesia Católica. Impactantes en el mundo de los sucesos paranormales en Andalucía fue el caso del Condesito. Atentos a esta imagen. Esta imagen fue tomada en la finca del Condesito en Rociana del Condado, en Huelva. Nadie se explica qué es exactamente. Julio sabe mucho de esto porque además, si tú quieres saber toda la verdad sobre el Condesito, él escribió un libro, el libro La Verdad. La verdadera. La verdadera historia del Condesito. ¿Esa imagen? Bueno, es que esto es un trabajo de 3 años, muy largo. Sí. Entonces, esa imagen nace porque en una zona de Andalucía, en la zona de Rociana, Almonte y demás, empiezan a aparecer una serie de avistamientos ovnis. Sí. Nos llega a Manuel Osuna y a mí la noticia, y entonces sí. nos vamos los 2 a investigar esto. Y la primera vez que vamos, sí vemos una luz en el cielo, casi una zeta gigantesca, y a partir de ese momento ya dejamos de ver todo. Es decir, ya no vemos nunca más nada. Pero el fenómeno se manifiesta en los aparatos tecnológicos que llevamos. Cada vez que llevamos un aparato nuevo, ese aparato tiene respuesta. Si es un magnetófono, una psicofonía. Si es una máquina de foto, una fotografía. ¿Una brújula? Si es una brújula, funciona, deja de funcionar, el siguiente día funciona. Si es un Geiger, el primer día se vuelve loco y marca una cantidad como si ahí hubiera una radiación de uranio horrorosa, y el segundo día no pasa nada. Es decir, que son respuestas siempre a la primera vez que se lleva un aparato o a la primera vez que se lo utiliza en una forma distinta. Porque la fotografía, cuando se hace al suelo, se sostiene una cosa, que eso se hace a los magnetófonos, porque hemos tenido una psicofonía y hay un movimiento de micrófono, como si alguien hubiera pasado. Entonces, con fotografía infrarroja, se hace esa fotografía, que la hago yo, al magnetófono en el suelo. Cuando se tira al cielo, aparece otra cosa distinta, pero tiene respuesta. Cuando se hace con flash, tiene respuesta. Julio, la noche del 29 de noviembre del 74 fue una de las más interesantes, que pasaron cosas bueno, la gente diferentes. Fue una más, para ti una más, porque estás contando cosas que has vivido, que son tremendas. Sé que llegasteis a usar la Ouija, y parece que, bueno, que os avisó de algo que ocurrió. La Ouija la estábamos usando de antes. Ay, a mí me da mucho miedo. No, en principio, estábamos trabajando. Seguro que por desconocimiento. Estábamos trabajando con la Ouija. No, la Ouija es una cosa que no debe la gente jugar con ella. No es ninguna tontería. Solo para expertos y gente con la cabeza, como gente muy profesional y con la cabeza, exactamente, con mucho equilibrio mental para no desquiciarte. O sea, que no se puede jugar con la Ouija, no es un juguete, no es un juego. Pero vosotros un día la utilizasteis. Un día no, nosotros estábamos haciéndolo semanalmente. En una investigación, dentro de una investigación. Y dentro de eso aparece una respuesta a un fenómeno que me citan a mí solo el día 6 de febrero a las 11 de la noche. Y voy. ¿A ti solo? Sí, voy. Me quedo solo en la finca. Y hay una niebla allá a lo lejos que tiene forma cupular, como una nave. Decimos que verlo mentalizar que estamos, que hasta las nieblas tienen forma ya de nave. Esa niebla crece, me envuelve entero. Es una niebla baja. Yo veo las estrellas, pero en horizontal no veo ni 5 metros. Y allí con la capucha de la trenca puesta y pasando más frío que un mono, pues de pronto se enciende una luz, como un flash, a la izquierda, noto calor en la cara y miro y hay una luz que dura eso, unas décimas de segundo. Yo intento hablar con el walkie-talkie, con la gente que está fuera en la carretera esperándome, no consigo. Yo a ellos los oigo, pero ellos a mí no me oyen.
y a los momentos aquello desaparece. A mí se me erizan todos los pelos del cuerpo. A mí esto se me pone tieso. No paso más miedo en mi vida. La niebla desaparece, desaparece, desaparece y se va otra vez y desaparece por completo la niebla. Tenía un perro joven, un cocker, que traía Enrique Vila, pobre que en paz descanse, pues salía por allí a jugar por la finca y demás. Aquel día salió, dio 2 vueltas, se metió en el coche y no salió más. Y 5 días más tarde moría. Bueno, pues sobre el antiguo palacio episcopal, fenómenos extraños ocurren allí, aparentemente sin ninguna explicación. ¿No es así, Germán? Sí, en concreto sin ninguna explicación aparente, por lo menos al día de hoy, para nosotros. Porque en la Casa del Obispo es un yacimiento arqueológico. Sí, la importancia de aquello es que es un yacimiento arqueológico que está, digamos, en las entrañas del propio Palacio Episcopal, o sea, es el mismo edificio en sí. Y lo importante de este yacimiento arqueológico es que desde la época fenicia allí se asentó la tumba de un sufete, un rey de Cádiz fenicio, y toda la creencia religiosa de las distintas culturas que se han asentado en la ciudad, pues han permanecido en el mismo punto, en el mismo sitio, una superponiéndose a la anterior. Qué curioso. Entonces, uno de los rasgos más importantes es que allí ha habido situado un cronio, un templo al culto del dios de la muerte. Después, en la época romano-imperial, hubo un gran asclepio, un hospital santuario romano. Después pasó a ser la Casa del Almohacín, muy próxima a ella, la Mezquita de Cádiz. Y después, bueno, Palacio Episcopal, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Y la catedral hoy en día está albergado este palacio entre 2 catedrales, la nueva y la vieja de la ciudad. ¿Y qué tipo de fenómenos se dan allí? Bueno, pues fenómenos, es un edificio moderno, o sea, son unas instalaciones modernas con todo un sistema de domótica. Y bueno, fenómenos sin explicación por parte de las personas que han ido por allí. Sí. Bueno, los fenómenos que allí aparecen, bueno, las cámaras de seguridad muy modernas, con unos sistemas muy avanzados, pues captan una serie de imágenes por la noche, unas especies de esferas de luz que aparecen de arte de magia, o sea, de la nada. Que no es un bichillo de luz. Sí, no es un bicho. Claro. O sea, muchas veces hemos pensado, y un día vi. Lo primero que pensamos nosotros que eran animales, insectos, lógicamente se comprobaron, hay algunas que podían tener esa explicación, hay otras que no tenían ninguna explicación. Después hay como unos haces de luz, unos rayos que atraviesan muy rápidamente las habitaciones, incluso llegan a atravesar los muros, son muros de época romana y época fenicia, de incluso 3 metros de grosor. O sea, se ve cómo atraviesan la pared por una habitación y la cámara siguiente capta cómo sale una ruta continua. Se encienden las luces solas, como en un movimiento, como si alguien estuviera pasando, hay cambios muy bruscos de temperatura y bueno, una serie de efectos que incluso a personal, o sea, del propio museo, pasan miedo y han pedido que se les saque de ese sitio y se les ha cambiado de ubicación a otros museos. Y ellos han visto estas mismas cosas, ¿no? Sí, las han visto y las han sentido. Y han sentido, exactamente, la presencia de alguien o de algo. De algo, de alguien como tal. Hay presencia, o sea, una persona física, unas corrientes, olores, cambios de temperatura, sobre todo lo más importante, y eso de no haber nadie a lo mejor en un momento del día en el edificio, que se enciendan luces solas, que haya ruidos, llamadas por nombres, cosas curiosas. ¿Posible explicación? Posible explicación por mi parte, soy totalmente escéptico, hasta que no lo vea no lo creo, pero lo que sí creo es que se ven en las cámaras de seguridad. O sea, que algo hay. ¿Qué es lo que es? Han venido muchos expertos y no nos han sabido dar una explicación. Incluso algunos lo que nos han montado es un circo, nunca mejor dicho. Fran, ¿es posible? ¿Hay una manera de...?